Bueno, de regreso con ustedes, mis amigos, y conversando con nuestro amigo experto en geopolítica, Adrián Lebrón, que por ende ha demostrado tener un conocimiento en el ámbito nacional también, aunque todo esto también es parte de la geopolítica. Claro que sí. Mire, don Adrián, hoy queremos tratar un tema, porque yo soy un fiel seguidor de los acontecimientos que suceden en el mundo y sobre todo esos acontecimientos que muchas veces aquí nuestros gobernantes, los políticos, todos, atribuyen como factores exógenos que nos afectan, que son las guerras que tienen tanto en Medio Oriente como por allá, por los Balcanes, ¿verdad? Donde tenemos a Ucrania, tenemos a Rusia luchando, tenemos a Israel defendiéndose y atacando también. Pero vamos a enfocar un poquito más en lo que ha sido la lucha del pueblo israelí en respuesta a lo que fueron los ataques al 7 de octubre. Y vemos a unas Naciones Unidas en la que, de mi punto de vista, yo digo que muchas veces ha sido sumisa con muchas cosas, de parte y parte. Pues todo el mundo, como está en el derecho internacional, tiene que respetar ciertas reglas. Claro. Pero vemos que también que el Consejo de Seguridad muchas veces como que esa regla como que la pasa por alto. Deme su opinión sobre ese conflicto y hasta qué punto podría llegar esa escalada. Mira, lo que estamos viendo actualmente en el recrudecimiento del conflicto entre Israel y los proxies de Irán es la muestra del poderío israelí. Desde que Hezbollah apostó por convertirse en un hostigador, igual que Hamas, del territorio israelí, se veía venir que Israel, que desde el 2006 ha estado planificando esta confrontación con Hezbollah, se veía venir que iba a tener una incursión en el Líbano. El Líbano está en una gran encrucijada, porque el Líbano es un país pequeño que tiene una composición social, política y étnica muy compleja. Entonces tú tienes a Hezbollah, que es un actor paraestatal, que tiene una representación en el Congreso y que tiene prácticamente ocupado casi todo el sur del Líbano. Pero ellos parecen como si fueran parte del gobierno. No son, sí, tienen diputados en el Congreso. El Congreso libanés tiene como 110 diputados y Hezbollah tiene unos cuantos porque Hezbollah es un partido. ¿Y eso le permite tener un ejército? Claro que sí, le permite tener un ejército porque el Líbano es un estado débil. Un ejército no, personas armadas, porque un ejército no lo es. Hezbollah tiene un ejército, Hezbollah tiene unas fuerzas armadas más completas y mejor armadas que el Estado libanés. Gracias a Irán. Y que ha estado alimentándose vía Siria del armamento iraní. Ahora, ¿qué ha pasado? Hezbollah tiene toda una infraestructura en el sur del Líbano, desde la cual lanza misiles hacia Israel. Israel hace tiempo que ha estado identificándolo y planificando para que en el momento oportuno entonces tener una incursión y desmontar esa infraestructura. Israel igualmente le ha dado una muestra a los proxies iraníes de su capacidad de inteligencia y de lo avanzado tecnológicamente que está. Primero dio un ataque, organizó un ataque a través de los buscapersonas, los Vipers, que tenían toda la estructura directiva de Hezbollah, que dejó de usar celulares porque eran fácilmente rastreables. Pero resulta que los israelíes desarrollaron un sistema que les permitía identificar los números de esos beepers y entonces sobrecalentarlos y convertirlos en bombas. Más que eso. Eso fue una operación de inteligencia tan avanzada que el Mossad fue una empresa del Mossad que le vendió los beepers a Hezbollah. A Hezbollah. Y esos beepers tenían un dispositivo explosivo dentro, que el Mossad lo activó y lo hizo explosionar. Oye, qué avanzado. Oye, ¿a dónde llegó el Mossad? Pero eso no se quedó ahí. Igualmente, mataron en territorio iraní, en la capital de Irán, en Teherán, mataron al líder político de Hamas, a Ismail Haniyeh. Lo mataron en su propia casa. Y se dice que fue un dron que enviaron y el dron entró por una ventana hacia la habitación de Haniyeh y ahí lo mató. Y ahí explotó, claro. Eso es lo que se dice.
Y eso demuestra, pero ya Israel ha hecho otras operaciones dentro del territorio iraní. El Mossad tiene todo eso copado dentro de Irán. ¿Qué pasó? Mató a Haniyeh. ¿Y cuál fue el tercer golpe? Bueno, matar con un bombardeo aéreo al líder de Hezbollah, a Nasser Nasrallah. Y creo que varios comandantes No, más. mató muchísimo, mató al segundo. Mató al segundo. No solamente eso, que al que designaron luego también lo mató. Es decir, Israel ha dado muestra de un poderío y su capacidad de inteligencia. El aparato de inteligencia israelí es muy avanzado. Ha tenido que hacerlo porque tiene que sobrevivir en un escenario hostil, en un vecindario muy hostil. Ahora, en términos generales, yo creo que... Lebron, Sí. permíteme interrumpirte porque yo tengo una inquietud. Según le he dado seguimiento a algunas informaciones propias de canales europeos, israelíes, rusos y hasta mexicanos que confluyen en todo lo que es esta situación bélica con Israel. Con videos, hemos visto cómo Hezbollah en el Líbano, precisamente eso que usted acaba de decir, que volaron el búnker, Sí, claro. estaba dentro de un sector, un barrio Claro, poblado. sí, debajo de un sector residencial. Así Poblado. Claro. Y ahora, Pero el Mossad lo identifica y sabe dónde está. sí, pero hay algo. Y después le pone un marcador y cuando el avión viene, lo único que hace es conectar ese misil con ese marcador y eso no falla. Pero está bien, pero mi pregunta es la siguiente. En el derecho internacional, las fuerzas militares, cualquiera, no pueden utilizar a los civiles como parapeto, como excusa. En este caso, Hezbollah, inclusive creo que también fue en Gaza, pasó así, en un hospital, Claro. tiene búnker debajo de sectores poblados. Eso es poner en peligro a la población civil. Pero el problema es que estamos hablando de actores paraestatales. Jamás no es un Estado reconocido por nadie, ni Hezbollah tampoco. Esos son grupos islamizados que tienen objetivos políticos y que usan el terrorismo como un arma de guerra. Entonces, esos grupos, ¿a dónde tú vas a juzgar a Hezbollah? A Hamas. A los grupos terroristas, ¿a dónde lo vas a juzgar? Pero son alimentados. Usted acaba de decir que son ejércitos proxy de Irán. Pero Irán no lo admite, pero Irán no reconoce eso. Pero claramente se ha visto el envío de armas, se ha visto que Eso ellos eso lo sabe Israel, porque Israel que está infiltrado, tiene a todos sus grupos infiltrados, regularmente se da cuenta cuando Irán le envía misiles a través de Siria y bombardea esos convoyes de misiles y de equipamiento militar y todo eso. Entonces, ¿cómo tú puedes llevar ante la justicia a grupos paraestatales? Es difícil, porque tú tienes que apresarlo, pero apresarlo no es tan fácil, porque ¿cómo tú vas a apresar a los dirigentes de Hamas en Gaza? ¿Quién lo va a apresar? ¿Quién lo va a apresar? Entonces, ¿cómo el ejército libanés no tiene cómo apresar a los miembros de Hezbollah en el Líbano? No tiene fuerza para hacer eso. Mire, Lebron, eso es correcto, pero en el sistema internacional las normas solamente se pueden cumplir si tú tienes suficiente fuerza para imponerlas. Bueno, pero bien, pero mira, tanto la población civil sufre de bando y bando, No, porque no, mire, fíjese, dicen que Israel está atacando sitios urbanos, bien, ok, no se debe, pero, escúcheme, Naciones Unidas, en este caso el Consejo de Seguridad, muchas veces cuestiona las acciones directas sobre puntos específicos, como usted acaba de decir, que son señalados como centros de equipamiento, de munición y todo lo demás en situaciones urbanas. Pero vemos como el mismo día de lanzar los misiles contra Israel, 2 terroristas, vamos a decirle así, francotiradores, estaban abatiendo civiles israelíes en Jerusalén, en la ciudad, lo que pasa es en que, Tel Aviv. Mira cuál es el dilema de esos grupos insurgentes irregulares, terroristas en este caso. El problema es que ellos no tienen la necesidad de cumplir con la ley, pero el Estado sí. Es decir, a Israel sí lo pueden juzgar en una corte internacional. A los políticos israelíes porque son un Estado y tienen compromisos, cumplen convenciones. Los Estados asumen obligaciones con convenciones internacionales. Pero ¿qué obligación asume Hamas? Cuando en su rito fundacional es la destrucción de Israel, igual que Hezbollah.
Entonces, Hamas y Hezbollah y los hutíes no tienen que cumplir ninguna ley porque ellos no son un Estado reconocido. Ellos no se han comprometido a cumplir ninguna convención internacional. Ellos simplemente son un grupo que está impulsando un propósito político, en este caso regional, y financiado por un actor como Irán, que está comprometido, porque ha jurado, de hacer desaparecer a Israel. Entonces yo creo que tenemos que entender la diferencia entre lo que es el Estado y lo que son estos grupos irregulares. Mire, estamos viendo unas imágenes. Esos son Precisamente, no, es una imagen reciente, precisamente de un túnel, ¿verdad? Que está, oiga bien, un túnel que está debajo de una de las ciudades en el Líbano. Un túnel que usaba... Hezbollah tiene todo eso lleno de túneles. Mire, todo el armamento, todo, mire esos túneles, mire. Son enormes. Debajo Sí, de población. Son ingenieros que han hecho todo eso. Entonces, yo la verdad, me gustaría que usted brevemente me evalúe desde su punto de vista cómo ha sido la acción del Consejo de Seguridad ante todas estas cosas que vemos, que a veces son incomprensibles dentro del ámbito diplomático. El gran problema que tiene Medio Oriente es que como hay una convergencia de intereses geopolíticos, regionales y locales, tomar decisiones en la ONU siempre es difícil. ¿Por qué? Tú tienes a Estados Unidos, que apoya siempre a Israel. Tú tienes a Francia e Inglaterra, que regularmente juegan del lado de Estados Unidos. Pero tú tienes a Rusia y a China, que apoyan a Irán. Entonces, tú tener una resolución que condene a uno o a otro lado es muy, muy difícil. Entonces, ¿qué va a pasar? La indefinición en términos de que la ONU pueda imponerle algún tipo de sanción o tomar una decisión en contra de un Estado, lo que hace es que el statu quo se mantenga. ¿Y cuál es el statu quo? El statu quo es que Israel es el Estado más poderoso. Israel termina imponiendo sus condiciones porque lo impone a través de la fuerza militar. Entonces, hay una lucha asimétrica entre Israel y los proxies. Pero más que una imposición, no es una defensa. ¿Qué hace Israel? Ajá. Bueno, cuando es atacada sí, pero cuando no está siendo atacada, claro. Eso jamás siempre se ha mantenido disparando misiles desde Gaza por mucho tiempo. Pero recuérdense que este ataque del 7 de octubre del 2023 fue algo planificado por Irán para descarrilar las relaciones, las conversaciones entre Israel y Arabia Saudita. Mire, y no tuvieron éxito. Lebrón, rápidamente, vemos ya cómo Turquía ha hecho un desembarco supuestamente para humanitariamente sacar a ciudadanos, proteger bienes de Turquía en Siria. el Líbano. Y han enviado un contingente, diríamos, de ataque con buques. Pero también hemos visto... Turquía es el ejército más poderoso que tiene. Inclusive hemos visto cómo ya llegó el portaaviones más grande, el Ford. El USS Gerald Ford. Llegó también de los Estados Unidos ahí. Ya vemos como dos fragatas más un buque ruso llegó ahí. Mira, ¿Cómo usted cree que rápidamente, que nos queda un minuto, podría terminar esto en una escalada mundial? Creo no. No creo. Primero porque Turquía es miembro de la OTAN, igual que Estados Unidos. Y yo no creo que Turquía vaya a provocar un conflicto, aunque ganas no le faltan. Hay que decirle que Erdogan dijo que su paciencia tiene un límite y quiere ver cómo lo que están haciendo el Estado judío en Gaza es prácticamente insoportable. Pero pienso que Estados Unidos va a jugar un rol importante porque hay otras alianzas. Y no creo. No va a haber una escalada. No creo que llegue a tanto. Bueno. Tendremos que seguir hablando de esos temas porque en el desarrollo. Hemos llegado al final de nuestro programa El Punto. Gracias, Lebrón, por estar con nosotros, experto geopolítico. Y nos vemos en una próxima entrega de su programa El Punto.